Este mensaje, mientras lo vamos a ir estudiando en los textos, sí tiene una característica y es que es más reflexivo que, digámoslo así, intelectual. Porque ya nos estamos acercando pues al final de la despedida de Pablo. Entonces, el texto mismo es más reflexivo que intelectual. Ahora, estudiando la partida de Pablo, vamos a notar que el texto puede ser dividido en 4 secciones. Cada sección tiene su particularidad y es que las primeras palabras por sí mismo es un solo mensaje. Voy a dar las 4 secciones para que usted lo tenga en cuenta, y son las 4 secciones que también nosotros lo hemos ido estudiando. Del versículo 17 al 21, Pablo resumirá su ministerio. Recuerde, cada sección tiene la particularidad de que en sí mismo es un mensaje que ya lo hemos visto, y que las primeras palabras son importantes. Entonces, del versículo 17 al 21, Pablo resumirá su ministerio. Su resumen empezará con estas palabras. Ustedes bien saben, versículo 18, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Entonces, el ministerio de Pablo se resume en humildad, lágrimas y pruebas. La segunda sección, Pablo nos va a hablar de su futuro. Versículo 22. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solamente me ha dado testimonio en cada ciudad diciendo que me espera cadenas y aflicciones. Pablo va a Jerusalén sin saber lo que le esperaba, y lo que está diciendo, lo está diciendo a los líderes, no toda la iglesia, a los líderes. Él dice, voy a Jerusalén sin saber lo que me espera, solamente sé que me espera cadenas y aflicciones, pero más allá no sé mucho. La tercera sección, Pablo con urgencia hablará a los líderes que cuiden a la iglesia. Su petición empezará con estas palabras: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Estas primeras palabras resumirán la preocupación de Pablo con respecto a los destructores de la iglesia, los cuales están dentro y afuera. Lo habíamos estudiado. Pablo empieza con tengan cuidado con ustedes mismos, que quiere decir que es posible que los líderes sean parte también de los destructores también. Entonces tengan cuidado de ustedes mismos como de la iglesia. Esas fueron las 3 partes más importantes de la despedida de Pablo. Nos falta una cuarta y enseguida les voy a hablar de esa cuarta. Quisiera antes volver al texto que trae una reflexión profunda. Versículo 22. Dice, ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera, salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Esto va a ser parte del mensaje y va a tomar más relevancia más adelante. Yo estaba pensando sobre la profundidad de los versículos 22 al 27 y pensé que, a pesar de que yo amo a mi Señor, todavía creo que estoy atado a este mundo. Sé que todavía tengo algunos pasos por caminar, por andar, y yo también anhelo decir al Señor, atado en espíritu, fui y hice esto, y hice aquello. Pero cuando uno analiza del versículo 22 al 27, yo creo que todavía estoy atado a este mundo, no atado al espíritu. Porque todavía no puedo decir, atado en el espíritu, hice esto o aquello. Es decir, todavía tengo algunos pasos que dar. Hoy vamos a estar viendo la cuarta y última sección de la despedida de Pablo. Y como en las demás partes, las primeras palabras son sumamente importantes. Vamos a estar estudiando el texto de Hechos 20, del 31 al 36, y vamos a estar reflexionando. Este mensaje va a ser más de reflexión que intelectual, y reflexionaremos sobre la despedida de Pablo en el contexto de un siervo
que se va atado en el espíritu a un destino que no conoce. Ese es el contexto. Pablo se va a Jerusalén, se está despidiendo, pero él no sabe qué le espera. Solo sabe que son cadenas y aflicciones, pero más allá no sabe. Dicho esto, escucha esta fábula. Esta fábula es parte de un grupo de fábulas de Tomás de Iriarte. Si usted quiere, búsquelo. Son buenas fábulas. Son cortitas, están en forma de verso y son chéveres. Pero yo lo voy a resumir en palabras criollas para nosotros. Dice esta fábula, es la fábula del burro flautista de Tomás Iriarte. Dice que en un lugar cercano a unos prados, un burro paseaba por casualidad y encontró una flauta que un pastor había dejado olvidado también por casualidad. Al acercarse y olerla, el burro dio un resoplido y por casualidad el aire hizo sonar la flauta. Sorprendido, el burro exclamó lo bien que sabía tocar, creyendo que su música era excelente a pesar de no tener ningún conocimiento musical. Moraleja: que el burro soplara la flauta no le hace flautista. Las últimas líneas de la fábula original dice esto: sin reglas del arte, borriquitos hay, que una vez aciertan por casualidad. No voy a explicar la fábula, pero tiene un sentido. Leamos los últimos versículos del capítulo 20. Versículo 32 dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazaron a Pablo y lo besaban. Estaban afligidos por las palabras por la palabra que había dicho de que ya no volvería a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Regresando un poquito, versículo 32 dice: ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Nota para ustedes, para que lo tengan en mente, cada vez que Pablo utiliza la palabra gracia, hace referencia al Evangelio, es decir, a la escritura que nosotros tenemos como Biblia, que en ese momento era Antiguo Testamento y solo las palabras de los apóstoles. A eso se refiere con gracia. Estas palabras son muy parecidas a lo que Jesús utilizó en su oración de intercesión a los discípulos. Cuando Jesús les envía a sus discípulos, Jesús dice esto en su oración: Juan 17:17, santificarlos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces son muy parecidos, porque Pablo le está diciendo: ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque le está encomendando. Y Jesús, encomendando a sus discípulos, dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pablo, después de instruirles en la verdad con lágrimas, como dice el versículo 31, les encomendó a Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto? Un comentario decía que las personas que suelen utilizar la frase te encomiendo a Dios y a su palabra es porque ellos mismos se han encomendado a Dios y su palabra. Estas personas entienden el significado de esa frase, de descansar en Dios. Por otro lado, hay quienes piden por el bienestar y el pronto regreso de quienes aman. Ellos no han experimentado lo que significa descansar en Dios. Lo planteo de esta manera: usted tiene que despedir a sus hijos para el colegio, escuela, lo que sea, y ora por ellos. Y pide a Dios que los traiga pronto con bien. Bueno, estas personas no saben lo que significa descansar en Dios. Porque las personas que saben lo que significa descansar en Dios simplemente lo encomiendan a Dios y su palabra, y esperan en Dios, y ya.
Y no es que esté mal pedir por el bienestar de nuestros seres queridos, lo malo es aferrarse a los seres queridos. Eso es lo malo. Incluso impidiendo que ellos se embarquen en una especie de viaje o que realicen cualquier cosa con el afán de servir a Dios. Eso es lo malo. Las palabras los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia son palabras que un hombre que ha confiado en Dios plenamente y en su voluntad lo está diciendo a líderes que va a tener que separarse de ellos. No les dice voy a esperar en Dios para regresar con ustedes, voy a esperar en Dios que ustedes estén bien. No, les encomiendo a Dios y su palabra. Son palabras de un hombre que confía plenamente en la voluntad de Dios, cualquiera que sea la voluntad de Dios. Ahora les pregunto, yo les decía al principio, yo creo que todavía estoy atado a este mundo y que todavía no estoy atado al espíritu, porque hay cosas que no puedo hacer. Le pregunto, ¿usted diría esto a los seres queridos? Te encomiendo a Dios y a su palabra. Y ya, entendiendo que la voluntad de Dios es buena y perfecta, cualquiera que sea. Lo puede decir entendiendo lo que significa tal cosa. Ahora, no estoy hablando de que digas estas palabras y luego desconfíes en Dios y su cobertura y estés completamente o constantemente orando por el bienestar de tus seres queridos. Otra vez, puedes decir, te encomiendo a Dios y a tu palabra a un ser querido. Permítame leerlo en otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice versículo 32. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Otra cosa importante aquí, cosa que debemos tener en cuenta en las palabras de Pablo, es que Pablo empezó su despedida con estas palabras. Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, versículo 18. Pero el versículo 32 dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de su gracia. ¿Qué es necesario que nosotros entendamos de todo lo que está diciendo? Si bien nosotros hemos tenido varias semanas de lectura, esto lo está diciendo en un momento, posiblemente en unos 5 minutos. Entonces todo está unido. Al principio él dice, ustedes saben bien cómo yo me he comportado, pero después dice, ahora les encomiendo a Dios y su palabra. ¿Qué es necesario que nosotros notemos de estos dos versículos? Pablo, a pesar de su ejemplo, no está diciendo que se aferren a su ejemplo, sino se aferren a Dios y su palabra. Lo que quiere decir que el testimonio de Pablo no tenía valor frente a Dios y su palabra. A pesar de que ellos sabían cómo se habían comportado, Pablo dice, no se aferren a mí, aférrense a Dios y su palabra. Otra cosa que usted tiene que notar es que la palabra gracia es la palabra que nosotros podemos utilizar como la palabra de Dios. Entonces, traduciendo podemos decir, aférrense a Dios y a la Escritura, a la Biblia. No se aferren a mi testimonio ni a mi vida, y ustedes saben cómo me he comportado, no, pero no se aferren a eso, aférrense a Dios y aférrense a su Escritura. Y la palabra gracia habla de la palabra y todo lo que genera y todo lo que hemos tenido como regalo inmerecido. Continuando leyendo, versículo 33 dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En todo les mostré que sí, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras que el Señor Jesús les dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estas últimas palabras que Lucas está anotando de Pablo, es un dicho de Jesús, es una cita de Jesús. Tal cita no la encontramos en los evangelios. Sin embargo, los apóstoles debieron difundir los dichos de Jesús de forma verbal, no tanto escrita. En Juan 21-25 nos dice que hubieron muchísimas cosas que Jesús hizo y que dijo y que no están escritos en los libros. Una de esas cosas es esta cita, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, todas aquellas personas que conocían las palabras de Jesús, conocían la autoridad de los apóstoles y que ellos repetían esto, sabían que estaba diciendo la verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo este tema reflexivo?
Más bienaventurado es dar que recibir. Las palabras hablan de cómo un cristiano debe vivir, especialmente un líder de la iglesia. La vida de un cristiano tiene la característica de dar. El amor a los bienes, el amor a nuestras posesiones, el amor a nuestras posesiones, el amor a nuestro tiempo, el amor a nuestras ocupaciones, el amor al no dar, son características de quien no tiene amor por Cristo. Ahora, permítame aclarar algo que posiblemente usted esté pensando. Cuando Pablo habla de dar, no está hablando de dar dinero o cosas materiales. Un análisis del contexto nos dice que Pablo está hablando de dar nuestra vida. Lo que Pablo está diciendo es una gran bendición y alegría dar nuestra vida en servicio a los demás en lugar de que ellos nos sirvan. Eso está diciendo Pablo. Y es lo que dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Pero no está hablando de dar ni dinero ni cosas, está hablando de dar nuestra vida. Es más bendición y alegría dar nuestra vida en servicio a los demás en lugar de que los demás nos sirvan. Recuerden que les está dando estas palabras a los líderes. Entonces le está diciendo a los líderes, es mejor que ustedes sirvan a que los demás les sirvan. Porque bienaventurado es dar que recibir. Y esto es algo que debemos recordar a todos, especialmente a los líderes o a aquellas personas que tienen alguna autoridad. Prepárate para entregar tu vida. De hecho, si levantamos a algún líder o escogemos alguna autoridad, deberemos decirle, prepárate para dar tu vida. Porque Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y ese es el mismo ejemplo que nosotros deberíamos tener. Entonces, Pablo, si recordamos, Pablo empieza diciendo, ustedes saben cómo me comporté. Sin embargo, aférrense a Dios y su palabra. ¿Y quién es Dios? Es Jesús. Y tenemos el ejemplo de Jesús que no vino para ser servido, sino para servir. Lo interesante de todo esto es que Jesús dio hasta la vida. Y ese es el ejemplo que Pablo quiere que veamos. No su ejemplo, sino el de Cristo, que dio hasta la vida. Entrando a lo último, es un mensaje corto por si acaso. Entrando a lo último, en Hechos 20:36, dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Hermanos, yo sé por experiencia que el ministerio puede llegar a ser una especie de oficina en donde pues siempre va a estar trabajando en el siguiente proyecto. Va a estar pensando en que ya viene Semana Santa y toca ver qué hacer, o en las necesidades que hay que suplir, o en los eventos o las actividades del año, si es Día de la Mujer, si es Día del Hombre. Bueno, el Día del Hombre no, si es Día de la Mujer, si es Día del Hombre, si es Día del Niño, si es Navidad. Entonces, a veces el ministerio se puede llegar a parecer una especie de oficina donde estás reunido con tus hermanos para ver qué es lo que debemos hacer. Pero el ministerio tiene la particularidad, hermanos, de que se hace entre hermanos. Es decir, lo haces en familia. Ese es el ministerio, esa es la particularidad. Versículo 36 dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, comenzaron todos a llorar, desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, estando afligidos especialmente por las palabras que había dicho de que ya no volvería a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. La palabra ahí afligido no refleja verdaderamente lo que significa en el original. En el original habla de una especie de desesperación insoportable. Si ustedes han visto cuando alguien ha perdido a alguien y simplemente se descontrola, eso es lo que estamos viendo aquí. Estas personas estaban desesperadas, insostenibles, o sea, no podían sostenerse, no podían controlarse, es lo que estaba pasando ahí. Había un dolor tan agudo y profundo que no se podían controlar. Su hermano Pablo se iba para no volver. Entonces, hermanos, el ministerio son más que actividades. Lo hacemos con familia. Y esa es la particularidad de servir al Señor. No lo haces solo, lo haces con familia. Y es muy normal sentir no solo afecto, sino el dolor por quienes están pasando dificultades.
y con quienes trabajas. Entonces, hay una especie de unión ahí. Quiero ir concluyendo, pero no va a ser tan corto el mensaje. Parece que sí, pero no. Quiero ir concluyendo el estudio del texto. Deseo concluir el estudio de la despedida de Pablo hablando de aquellas características que los cristianos deberíamos tener. Esto basado en aquellos pasos que he notado que todavía yo debo dar. Y esto es la parte importante que quiero que nosotros nos quedemos ya viendo las últimas palabras de Pablo. Hay 4 pasos que yo creo que todos deberíamos empezar a dar. El primer paso es estar atado al Espíritu. Eso significa que no solo tenga que querer hacer algo, sino que atado de tal manera en el Espíritu, tenga la plena confianza de que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Y yo siento, esto es algo muy personal, que todavía no he dado ese paso. Muchas veces hablamos de aceptar la voluntad de Dios. Pensamos lo mismo si se tratara de entregar totalmente nuestra vida. De decir, Señor, pues yo voy para allá y que sea tu voluntad. Y no estoy hablando de una forma figurada de entregar mi vida. Estoy hablando literalmente de entregar mi vida. Eso significa estar atado al Espíritu. Como aquel burrito que tocó la flauta, a veces nosotros pensamos que ya lo estamos haciendo, pero simplemente es por casualidad. Pero no lo hacemos. El segundo paso es tener una vida que sirva como ilustración. Si bien Pablo está diciendo, miren, yo he hecho esto, ustedes saben cómo lo he hecho, pero ofrecen a Dios y su palabra. Si bien dijo esto, Pablo empezó su despedida con, ustedes saben cómo me he comportado. Y yo diría, hermanos, qué gran declaración para un hombre. Es como si cada uno de nosotros aquí se parara al frente y dijera, ustedes saben cómo me he comportado. Las implicaciones son distintas porque no todos somos Pablo. Así que es una gran declaración, pararse al frente y decir, ustedes saben cómo me he comportado. Es como si un padre de familia, una madre de familia se parara al frente de su familia y dijera, ustedes saben cómo me he comportado. Las implicaciones son distintas porque sí sabemos cómo se han comportado. Ahora, no está hablando de actos externos de servicios dominicales, Pablo. Está hablando de que ellos conocían al nivel más personal de Pablo. Él estuvo casi 3 años con ellos y rió, lloró, bromeó, sabía cómo comían, sabían a qué hora comían, sabían digamos, lo que le molestaba, lo que le gustaba, sabía cómo se comportaba en momentos difíciles. O sea, ellos conocían a Pablo en el nivel más personal. Entonces Pablo está diciendo, ustedes saben cómo me he comportado. Es una gran declaración porque no todos podemos decir esto. Y si lo hacemos, la gente pues va a dudar mucho de nuestro cristianismo. Porque sí saben cómo nos hemos comportado. Y los hijos saben cómo nos hemos comportado. Entonces decir esto con la tranquilidad de decir, ustedes pues conocen mi vida íntegra, pues es un poquito difícil. Es un paso que nosotros todavía no hemos dado, de tener una vida que sirva como ilustración, una buena ilustración. Así que, ¿qué vida más transparente y entregada al Señor tuvo que tener Pablo para decir, ustedes saben cómo me he comportado? Ahora, ¿podríamos decir lo mismo con la confianza de que tuvo Pablo en la vida que mostró y vivió? Esa es la pregunta. ¿Podríamos pararnos al frente y decir, hermanos, ustedes saben cómo nos hemos comportado? Es otro paso que tenemos que dar. Tercer paso, tener una vida, una manera de ver lo que realmente importa y cómo debemos cuidarlo. Pablo nos mostró lo que verdaderamente debe ser cuidado, es decir, lo que le pertenece a Cristo. Es lo que tiene que ser cuidado.
Y para cuidarlo debemos cuidarnos primero a nosotros mismos, debemos cuidar a las personas, debemos estar atentos a los enemigos que están tanto afuera como adentro. Y eso significa que debemos cuidarnos de nosotros mismos por si acaso nosotros seamos los destructores. Y no hablemos solamente de la iglesia como institución religiosa, con líderes y cargos. Hablemos de la familia que también le pertenece a Cristo. ¿Qué debe ser cuidado? Lo que le pertenece a Cristo. ¿Y cómo debe ser cuidado? Cuidándonos primero a nosotros mismos. Porque al final, pues, todo lo que le pertenece a Cristo regresará a Cristo. Y si nos ha dado alguna autoridad, tenemos que rendir cuentas de lo que se nos ha dado. Entonces, no solo es de la iglesia, sino de todo lo que le pertenece a Cristo. Y óiganme bien, le pertenece a Cristo, no a nosotros. Entonces, ¿qué se nos ha dado que le pertenece a Cristo? Esto debe ser cuidado. Cuidado de nosotros y cuidado de las personas. Estar atentos a los enemigos, que posiblemente también nosotros seamos los enemigos de lo que le pertenece a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener una manera de ver las cosas, de lo que realmente es importante y cómo deberíamos tenerlo. Y cuarto, debemos estar dispuestos a dar más que recibir. Yo creo que dentro del texto, esta es la frase que más llama la atención. En los años que yo he estado en el ministerio, me he dado cuenta de algunas cosas, hermanos. Una de ellas es que a veces decíamos algo que nos es imposible sentirlo y por ende es imposible que lo hagamos. Me gustaría tocar la flauta, pero para eso toca estudiar, prepararse. Que posiblemente lo estoy diciendo hipotéticamente porque no me gusta la flauta, pero podría comprarme una flauta y soplar la flauta. Y quién quita que en una de esas toque una buena nota, pero eso no me hace flautista. Lo mismo pasa con el cristianismo. A veces queremos algo que nos es imposible sentir y por ende no podemos llegar a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos flautistas. De vez en cuando tocamos una buena nota, de vez en cuando, pero no somos flautistas. Entonces, eso es lo que pasa con el cristianismo, y más ese cristianismo que piensa que si de vez en cuando logras algo, pues ya eres cristiano. Y no pasa así. Sé que muchos quieren entregar su vida a Dios en su totalidad, pero hay cosas que todavía no hemos entregado a Dios. Todavía no podemos decir, atado en el Espíritu, hice esto o aquello. O no puedo decir tranquilamente, Señor, les encomiendo a ti y a su palabra de gracia. Y ya, descansar en eso. Todavía no puedo decirlo. Piense en esta pregunta. En un país donde seguro usted va a morir, porque mueren las personas que hablan del Evangelio, se presenta la oportunidad de ir. ¿Qué haría usted? En un país que seguro usted va a morir. Que el Señor le llama y dice, necesito que vayas y hables del Evangelio, pero seguro que vas a morir. ¿Qué haría usted? Piénselo. Ahora cambiemos un poquito. ¿Dejaría que alguien a quien usted ama fuera? Seguro va a morir. ¿Qué haría usted? O si en el caso dejaría que alguien a quien usted ama iría. Otra vez, seguro va a morir. Pero el Señor le está diciendo, ve y habla del Evangelio. ¿Qué haría usted? Y dejaría que alguien a quien usted ama iría. Ahora, no estoy diciendo que todos nosotros nos volvamos mártires. Lo que estoy tratando es que nosotros entendamos las cosas que todavía tenemos aferradas en este mundo. Si usted no puede decir con libertad, sí, me fuera,
y dejaría que alguien a quien amo fuera, porque el Señor me está diciendo que vaya, entonces todavía estamos aferrados a este mundo. Si en el transcurso del día no llega la persona que tú amas y ya son, no sé, 8 de la noche y estás rogando al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Pero en la mañana le dijiste, Señor, te encargo a ti. Ellos entonces todavía no has entendido qué significa descansar en Dios. Pensamos que nosotros hemos entregado la totalidad de nuestra vida, pero ¿y los hijos? Podríamos decir, sí, vayan hijos a morir por el Evangelio. Pensamos que lo hemos entregado todo. ¿Y el matrimonio? Decimos, no, es cosa de nosotros. ¿Y el matrimonio? ¿Lo hemos entregado totalmente al Señor? ¿Qué pasa con el sustento económico? Cuando decimos, sí, confiamos en la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con el sustento económico? Cuando decimos, no, tenemos que trabajar. Sé que tengo que llegar a la casa temprano porque tengo que pasar con mi familia, pero tengo que trabajar. ¿Qué pasa con el sustento económico? Y decimos que le hemos entregado a Dios nuestra vida. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando sufrimos por el sustento económico? Cuando nos molestamos por el sustento económico. Pero repetimos las palabras que dice en su escritura. Dios ha provisto alimento hasta para los pájaros. Pero nosotros nos preocupamos por el alimento de todos los días. Y nos angustiamos sobre eso. ¿Qué pasa con nuestra propia vida? Le decimos al Señor, te entregamos, Señor, la totalidad de nuestra vida. Pero ¿qué hay con el tiempo que le entregamos a Dios? Con el servicio. ¿Qué hay de la totalidad de nuestra vida? La pregunta es, ¿le hemos realmente confiado a Dios la totalidad de nuestra vida? ¿Podemos decir, atados en el Espíritu, hice esto o aquello? ¿Podemos despedir a alguien diciendo, te confío a Dios y su palabra? Y descansar completamente en eso. Y Dios sabrá, ¿no? O nos aferramos a estas cosas que tenemos todavía en la vida. Imagínense si usted fuera Pablo, con hijos, con carga del trabajo, con responsabilidades. ¿Qué hubiera pasado si Dios les hubiera llamado a ustedes a morir en Jerusalén? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si a uno de sus hijos Dios le hubiera llamado, ve a Jerusalén? ¿Qué hubiera pasado? ¿Podrían ustedes decir, en espíritu estoy atado y me voy para allá? Sé que me va a venir aflicciones, pero solo sé eso. Y confiar completamente en la voluntad de Dios. Yo le decía, yo todavía tengo pasos que dar. ¿Qué tal usted? ¿Realmente le hemos entregado a Dios nuestra vida? ¿O solo lo decimos cuando ya estamos desesperados y esperamos un milagro de Dios? Y decimos rogando y llorando, Señor, te entrego mi matrimonio, pero hace rato tenías que hacerlo. O los hijos, Señor, te entrego los hijos, pero estás constantemente preocupados por ellos y no has descansado en la voluntad de Dios. Cuando hablamos de dar, es dar la vida, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más gozo de dar en servicio a los demás o en lugar de esperar que alguien nos sirva. Y cuando hablamos de vida, hablamos de todo lo que se nos ha dado por parte de nuestro Señor. Y esto no es fanatismo, hermanos, ni ser religioso. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Porque él habla en Juan 17 que los discípulos se les fue dado. Él pertenecía a Jesús. Pero él dice, los envío. Santifícalos en tu verdad. No les quites de este mundo, protégelos de este mundo. Esto no es fanatismo, esto es lo que hizo Jesús. Me gustaría decir que todos estamos dispuestos a hacer incluso lo que no nos gusta o lo que nos incomoda, pero la realidad es que no. Todos buscamos las cosas que
nos es más fácil hacer. Pero el servicio de ninguna manera tiene esa característica. Cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de una vida del cristianismo, estamos hablando de entregar una vida. Y eso significa también descansar en la voluntad de Dios, cualquiera que sea la voluntad de Dios. Entonces, buscar lo más fácil, lo que nos acomoda, lo que nos agrada, en el servicio, en la vida, en la familia, en todo, no está dentro de la frase más bienaventurado es dar que recibir. Porque lo que estamos esperando es recibir, no dar. Y eso no es característica de un cristiano. Aquel que ha visto, ha leído, ha experimentado la vida de Jesús en su propia vida, no puede ser parte de más bienaventurado es dar que recibir cuando estás pendiente de tus propias cosas y no has entregado tu vida. Eres como aquel burro que por casualidad sopló la flauta, pero no eres un burro flautista, porque para eso se necesita algo más. Termino con esto, hermanos. Tal vez los que escucharon la despedida de Pablo se quedaron con muchas preguntas. Y yo sé que el ministerio trae muchas preguntas. ¿Cómo podemos lograr dar estos pasos que nos faltan? Que si lo piensan son bastante importantes. Solo tengo una respuesta para esto. Como quien no tiene nada más, ve con Cristo y abrázalo. ¿Cómo puedes dar esos pasos? Ve con Cristo y abrázalo. No hay otra forma. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús para todas las generaciones por los siglos de los siglos. Y por lo tanto, entendiendo que lo único que podemos hacer es ir con Él y aferrarnos a Él, podemos decir lo que dice Hechos 20:32. Nos encomendamos a Dios y su palabra. Es la única forma. Tenemos algunos pasos que dar. Y todavía estamos aferrados a este mundo. Y no podemos decir que hemos entregado completo nuestra vida. Pero cuando lo hagamos, podemos decir tranquilamente, atado en el Espíritu, hice aquello. Sé que voy a tener dificultades, que era el ministerio de Pablo, lágrimas, pruebas, humildad, pero descanso en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sé que es buena, agradable y perfecta. Cuando lleguemos a dar esos pasos, las cosas van a cambiar. Los problemas no se van a ir, van a empeorar. Pero nuestro gozo va a estar en el Señor. Y eso lo cambia todo.